Hola, yo soy Diego Jiménez Illescas y voy a hablarles sobre las características, sobre cómo se calcula y sus limitaciones de los sistemas RQD y RMR. Para iniciar, RQD, o mejor conocido por sus siglas en inglés como Rock Quality Designation, es el índice cuantitativo que mide el grado de fracturación de un macizo rocoso, que este se expresa por el porcentaje de material rocoso intacto en trozos de longitud igual o superior a 100 milímetros dentro de una corrida de núcleo de perforación. Este fue desarrollado por Donald U. Deary y fue, bueno, un dato curioso es que fue parte de estudio para la NASA en proyectos espaciales, donde la estabilidad rocosa era crítica para instalaciones subterráneas. Y al hacer su cálculo se lleva esta tabla, que esta tabla nos indica la calidad de la roca, que bueno, en este caso está en inglés, pero sería traducido de 90 a 100 sería excelente, 75 a 90 sería buena, regular sería de 50 a 75, 25 a 50 sería pobre y de 0 a 25 sería muy pobre, que estos serían la clasificación del macizo rocoso. Bueno, para su cálculo primero se debe preparar el núcleo, que bueno, es la selección de una corrida continua de al menos 2 a 3 metros, que se debe limpiar y se distinguen las fracturas naturales. Después de ello, se mide la longitud axial de cada trozo intacto, que sea igual o mayor a 100 milímetros. Y bueno, los otros pedazos se descartan. Se suma los porcentajes, que sería incluye pérdidas de recuperación en el dominador, que es la longitud total. Y aquí tenemos lo que vendría siendo la fórmula, en la cual arriba tenemos la sumatoria de la longitud de los pedazos mayor a 10 centímetros y abajo tenemos la longitud total de la muestra. Un dato adicional sería que si la recuperación, la suma de este denominador es menor a 90%, se ajusta con valores empíricos. Es decir, que el RQD corregido sería el RQD que tenemos por el factor de la recuperación, que enseguida lo tomaremos con un ejemplo. Bueno, para el ejemplo tenemos aquí una muestra nos muestra que es una longitud total de 150 centímetros. Y bueno, del lado izquierdo tenemos lo que es la longitud de testigo, que es lo recuperado, y bueno, y a la derecha tenemos la recuperación modificada. Aquí podemos observar que tenemos a lo largo la muestra y de parte izquierda tenemos la medición de cada uno de los trozos. Por lo que iniciamos con el trozo de 25, después tenemos un trozo de 10, 5, 5, 15, 12, 12, 8, 15, 11 y 10. Y bueno, como lo sabemos aquí en la fórmula, nos dice que la longitud de los pedazos de la muestra deben ser mayores a 10 centímetros, entonces por lo que los pedazos como los dos de 5 y el de 8 no se incluyen. Y ahí es cuando pasamos a la recuperación modificada y podemos observar que hay trozos como uno de 12 y uno de 11 que no lo estamos contando a pesar de ser mayores a 10 centímetros. Y esto es porque es la distancia entre el cacho y cacho, pero son trozos tan pequeños que nada más se toma la longitud. Con estos valores, ahora aplicamos lo que vendría siendo la fórmula del RQD y con ello sumamos los 25 más 10 más 15 más 12 más 15 y más 10, que son todos los cachos mayores a 10 centímetros, mayores o igual, hay que recordar. Y bueno, con esto nos da este porcentaje, bueno, que es el 87 entre 150, que es nuestra longitud total, nos da 58%. Y conforme a la tabla que les enseñaba al principio, nos quedaría que el RQ de esta muestra del macizo rocoso, sería un macizo rocoso con una calidad regular, ya que está su valor entre 50 y 75%. Por último, tenemos las limitaciones del RQD. Al principio podemos decir que es unidireccional y falta de consideración espacial. Esto nos quiere decir que el RQD solo mide a lo largo del eje de perforación, ignorando la distribución tridimensional de las fracturas. Del otro lado, tenemos que es insensibilidad a propiedades discontinuas, que
¿Qué quiere decir? Que no evalúa aspectos críticos como la orientación, la rugosidad, el relleno o la persistencia de las fracturas. Esto que influyen más a la estabilidad que la mera densidad. Y por último tenemos los sesgos por condición de perforación y recuperación, que nos quiere decir que las roturas inducidas por la perforación pueden inflar el RQD artificialmente, mientras que bajas recuperaciones, creo que podría ser menor al 70%, lo subestiman. Ahora con el RMR es, bueno, como sus siglas lo dicen en inglés, es Rock Mass Rating, que es un sistema integral de clasificación que asigna un puntaje numérico de entre 0 a 100 a la calidad de un macizo rocoso. Y esto se basa sumando estos 6 factores que son la resistencia a la compresión simple de la roca, el RQD que vimos anteriormente, el espacio entre las discontinuidades, el estado de condición de las juntas, que bueno, viene siendo la persistencia, la apertura, la rugosidad del relleno y la meteorización. El quinto sería la presencia de agua y la orientación de las discontinuidades. Una diferencia entre el RQD y el RMR. Y bueno, aquí tenemos la clasificación, que sería de 81 a 100. Sería un macizo rocoso de clase 1, que es muy bueno. Y así con los otros, que sería de 61 a 80, sería el 2. 41 a 60 sería 3. 21 a 40 sería 4. Y por último tenemos de 0 a 20, sería un macizo rocoso de clase 5. Este fue desarrollado por Wieniawski en 1973. Para su cálculo tenemos que calcular los 6 parámetros, que bueno, el primero es la resistencia uniaxial, que nos quiere decir que si es mayor a 250 es un 15, su valor va a ser 15 para la tabla. Después de 100 a 250 es de 12, 50 a 100 es de 7, 25 a 50 es 4, 10 a 25 es 2, 1 a 10 es 1 y menor a 1 sería 0. Para el parámetro 2, que es el RQD, nos quiere decir que si el valor es entre 100 a 90 es un 20, 75 a 90 es 17, 50 a 75 es 13, 25 a 50 es 8 y menor a 25 sería un 3. Para el espaciamiento sería mayor a 2 serían 20, de 0.6 a 2 metros sería 15, de 0.2 a 0.6 sería 10, de 60 a 200 milímetros serían 8 y menor a 60 milímetros sería 5. Para el cuarto sería muy favorable, sería 30, favorable sería 25, estándar sería 18, poco favorable sería 11 y muy poco favorable sería 8 y para el último tenemos desastroso que sería 0. Y para el agua tenemos que 15 sería seca, húmeda sería 10, goteo sería 17, copiosa sería un 4, fluida sería 0. Y por último tenemos el ajuste que depende de la geometría. Y bueno, eso lo enseñaremos a continuación. El ejemplo es para un túnel en arenisca para un metro urbano, dando los datos que la resistencia uniaxial es de 80, el RQ de 70%, espaciamiento de 300 milímetros, discontinuidades rugosas con una apertura de 1 milímetro, sin relleno, pocas meteorizadas y los subpuntos serían un 6 más 6 más 6 más 6 más 3, dando un total de 27, pero se recorta a 20 típico. El agua es húmeda, la orientación es favorable, menos 5. Por lo que ordenándonos en esta tabla, ordenamos los puntos que nos da cada uno de los factores. Nos daría que el RMR nos da 60, menos el ajuste que es la orientación, nos daría un 55. Esto nos lleva a verlo en la tabla, que lo clasificaríamos como un clase 3, un regular con un soporte moderado, mallas más pernos, ya que el resultado es 55, se encuentra entre S41 y 60. Algunas de sus limitaciones es la dependencia de datos de entrada de
limitados, que bueno, por ejemplo, sabiendo que se debe hacer uso del RQD, ya que se requiere muy preciso, pero hereda sus limitaciones, igual. Y otro podría ser la inaplicabilidad en rocas débiles o no convencionales, ya que no se puede utilizar, es menos preciso para rocas muy plásticas o conglomerados con matriz blanda o macizos con cavidades. Y bueno, por último tenemos la omisión de factores dinámicos como el estrés y la escala, ya que la versión básica ignora el estrés y la sismicidad o efectos de escala. Y bueno, esto sería todo por el RMR y algunas de las diferencias que tenemos entre el RMR y el RQD es en el enfoque, ya que en el enfoque del RQD es una fracturación lineal y el RMR es para integral, la roca más discontinuidades e hidrología. La complejidad del RQD es baja, el RMR es media, ya que tiene más parámetros. El RQD se utiliza normalmente para como una exploración preliminar. Y bueno, el RMR al tener más parámetros es para un sistema más detallado. Bueno, para un diseño más detallado. Y bueno, siempre resaltar sus limitaciones, que bueno, pues el RQD es unidireccional, ignorando las propiedades de juntas. Y el RMR pues es subjetivo, ya que omite el estrés y bueno, las dinámicas. Como para concluir, podría ser que ambos son pilares, son bastante importantes. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta estas limitaciones que venimos diciendo, por lo que serían buenos para complementar, o sea, con un estudio complementario, como podría ser un mapeo 3D, o bueno, puede ser con un uso de la IA para predicciones. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y esto fue el RQD y el RMR.